Y Dios es fiel. Él no miente. Él es fiel para cumplir sus promesas. Mi Señor, le damos tantas gracias por su amor, por su misericordia, por su presencia que está en este lugar. Su presencia que está palpable, está tangible, Señor, y podemos sentirla en nuestro corazón. Y hay gozo, Señor, en nuestra alma por su presencia que está en este lugar. Y ahora nos sentamos a sus pies y queremos recostarnos en su pecho, Señor eterno, y escuchar su dulce palabra. Que nos anime, que nos equipe, Señor eterno, para lo que usted quiera hacer con nosotros. Este remanente fiel, Señor, le alaba, le bendice, le exalta y le honra, Señor eterno, porque usted es Dios y porque usted se merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza desde lo más profundo de nuestros corazones. Hable, Señor, a nuestro corazón, habla a nuestro espíritu. Estamos dispuestos a escuchar su tierna y dulce voz. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y vamos a leer del versículo 16 en adelante. Romanos capítulo 1 y vamos a leer del versículo 16 en adelante. Voy a dar lectura como está escrito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con que las practican. Amén. Y por la lectura de su palabra somos bendecidos. El libro de Romanos es un libro extremadamente fabuloso y creo que a nosotros como iglesia
pentecostal de Chile, perteneciente a las iglesias protestantes, nos toca mucho porque a través del libro de Romanos que muchos de los reformadores sus vidas fueron transformadas, como la vida de Martín Lutero, de John Wesley, entre otros, que fueron impactados por la palabra del Señor, pero a través del libro de Romanos, porque el apóstol Pablo hace una explicación magnífica a través de la sabiduría del Señor de lo que significa el Evangelio, de lo que significa la salvación por gracia. Y en estos versículos, lo que el apóstol Pablo, empezando ahí en los versículos 16 y 17, es que nos invita a proclamar el Evangelio. Y es eso lo que es nuestra función principal como hijos del Señor, es proclamar el Evangelio. Y es algo que estamos haciendo, ¿cierto?, los días martes. Y llamados a proclamar el Evangelio porque debemos enseñar la verdad, pero también debemos enseñar a pensar en la verdad. La proclamación del Evangelio debe realizarse por quienes hemos conocido a Dios y nos hemos beneficiado de su perdón y que hemos recibido también este regalo de la vida eterna, ¿cierto? Y el hablar del Evangelio no se trata de dar instrucciones, no se trata de tienes que hacer esto otro, esto no lo hagas, esto sí lo tienes que hacer. No son solamente instrucciones porque de alguna u otra manera sería más fácil, ¿cierto? Pero no, es aprender a utilizar las herramientas que el Señor nos da para hablarle con gracia, con sabiduría, con amor a la gente que necesita y aprender nosotros a utilizar nuestra mente para la gloria de Dios y llevar que otros honren al Señor también con su mente, con sus pensamientos. ¿Para qué? Para que el Evangelio del Señor siga siendo proclamado por todo el mundo. Porque hay muchos aún que no han escuchado el Evangelio. Y es crucial en esto el llamado de Jesús, que lo hace, ¿cierto? En el libro de Mateo, en el último capítulo, nos da la gran comisión. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, Jesús nos dio una gran comisión, nos dio un llamado que es llevar su evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Y los discípulos no son solamente oidores. El discípulo no es aquel que escucha, que recibe a Cristo en su corazón y después no tiene nada más que hacer. El discípulo del Señor es un aprendiz y es un seguidor. Por lo tanto, es alguien que tiene que estar en constante instrucción, en constante conocimiento, estudiando constantemente la palabra del Señor. El discípulo del Señor no es una persona fanática y entusiasmada que repite lo que escucha y lo repite como un loro. Esto es esto, aquí, allá, esto tienes que hacer, esto no tienes que hacer. Y se saben cosas de memoria para decirle a los otros, pero no hay una meditación en lo que realmente es Dios, en lo que realmente es el sacrificio de Cristo. El discípulo del Señor es el que sabe por qué recibió a Cristo en su corazón, en qué estábamos antes de que conociéramos a Cristo. Ese es el discípulo del Señor. Y este llamado a proclamar el Evangelio no es exclusividad de los pastores o de los evangelistas o de los maestros. Si bien tienen una responsabilidad especial ellos, la responsabilidad de hacer discípulos y de proclamar el Evangelio es de todos nosotros. No le podemos cargar la responsabilidad más a una persona que a otra. Esta es responsabilidad de cada uno de nosotros de llevar este Evangelio. ¿Por qué? Porque según la responsabilidad que se nos haya sido entregada por el Señor, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, como vecinos, la responsabilidad que tengamos como seres humanos, también Dios nos ha dado talentos y habilidades. Y a través de eso podemos proclamar el Evangelio del Señor. Si nosotros, por ejemplo,
cocinamos algo rico, podemos compartirlo con un vecino y conversar del Señor, conversar de Jesús. Esa es mi responsabilidad y con eso yo comparto el Evangelio. A lo mejor me gusta el deporte y me junto con personas que les gusta el deporte, en eso yo puedo hablar del Señor también. En una junta con algunos amigos que a lo mejor hagan preguntas porque la gente necesita saber. Porque no es solamente, no, es que tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador, lo tienes que aceptar porque lo tienes que aceptar. Pero es que la gente necesita saber por qué. Y para eso necesitamos estar preparados. Y la Biblia está llena de todas las respuestas que las personas necesitan. Y el Espíritu Santo está allí para ayudarnos a hablar cuando sea el tiempo y cuando sea necesario. El Espíritu Santo nos va a guiar a decir lo que corresponda decir en el momento. ¿Y qué tenemos que lograr como discípulos del Señor para ser otros discípulos? Es lograr que las personas se aferren a la palabra del Señor, que la guarden como un tesoro, que la pongan por obra. Es mostrarle que la palabra del Señor es la verdad, que lo que ella nos enseña es bueno y lo que la palabra del Señor nos enseña es deseable. Y de esa manera nosotros llegamos a ser imitadores de Cristo. Por eso que esto es un proceso. No es que yo acepto a Cristo en mi corazón y me sé la Biblia de memoria. No, esto es un proceso que va a llevarme a relacionarme con el Señor, a leer su palabra, a buscarlo en oración, a buscarlo en ayuno, a congregarme porque necesito escuchar y entender la palabra del Señor. Y de esa manera, cada discípulo del Señor se transforma en un modelo de Cristo. Y necesitamos ser también nosotros este modelo de relación con el Señor, de que nosotros disfrutamos estar con el Señor, porque aquellos que no conocen a Cristo, si no nos ven que nosotros disfrutamos con el Señor, ¿cómo ellos van a ver que el Evangelio es bueno? El pastor John Piper dice, si el Evangelio no nos hiciera disfrutar de la persona de Dios, entonces no serían buenas noticias. Si Dios no fuera bueno, entonces ¿para qué comunico? ¿Qué le digo a la gente? ¿Cómo podría hablar del Señor, del gozo, de la alegría que me trae el Señor si en realidad no lo conozco, no me relaciono con Él? Cuando, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado en alguna ocasión cuando uno ve ciertas amistades, como que uno dice, uy, me gustaría tener un amigo así, lo pasaríamos tan bien, como que uno se quiere relacionar con esa persona, porque algo tienen, algo agradable, ¿cierto? Algo que uno quiere también interactuar con ellos. Y eso le tiene que pasar a las personas con Dios, que vean esa relación de nosotros con el Señor, que amamos tanto al Señor, que es tan rico estar con el Señor en su presencia, venir a su casa, congregarnos, que leer la Biblia no es tedioso, que escuchar música cristiana es entretenido, que escuchar, la palabra del Señor también es algo que edifica nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, que nos alimenta, que la gente tiene que contagiarse de eso. Que deben querer decirnos, yo también quiero eso que tú tienes. Que cuando estemos enfrentando problemas, a lo mejor nos van a ver llorar porque es normal. Si el cristiano tiene que llorar, el cristiano tiene que sufrir, porque si no, no seríamos personas. Estaríamos hablando de personas indolentes, de personas sin emociones. Y somos personas que Dios nos hizo con emociones. Entonces van a haber momentos de sufrimiento, van a haber momentos de soledad, pero que aún en esos momentos difíciles la gente pueda decir, yo no sé qué tendrá ese Dios, pero yo lo quiero, porque yo no podría estar así en un momento tan difícil. Entonces, esa relación que tengamos con el Señor, cuando los demás lo vean, necesiten conocer al Señor. Necesiten conocer al Señor porque algo hay. Esa paz, esa alegría, ese gozo que tenemos nosotros, ellos también lo quieran tener. Y ¿saben qué? En la cultura que vivimos nosotros hoy en día, favorece lo inmediato, el entretenimiento barato y todo lo superficial. Eso es lo que hoy día en nuestra cultura se ve. Estamos preparados para aburrirnos, pero para unos segundos después pasar a otra cosa.
Y eso pasa, por ejemplo, en las redes sociales que muestran videos como Instagram, como TikTok. No me gustó un video, paso al otro. No me gustó otro video, paso al otro. Y así, paso. Me aburro y yo voy pasando al siguiente video o a la siguiente foto, o a la siguiente historia o al siguiente meme. ¿Por qué? Porque si me aburro, yo sigo de largo. Entonces, debemos prepararnos para la meditación prolongada en las verdades profundas de la palabra de Dios. Y la vida del cristiano y la relación del Hijo de Dios debe ser así, estar preparados para meditar en la palabra del Señor. La palabra del Señor no se lee así rápido, porque la palabra del Señor no es un libro. A mí me gusta mucho leer, muchísimo. Y a veces de ansiosa empiezo a leer rápido los libros porque quiero llegar luego al final, sobre todo cuando estoy leyendo alguna historia, necesito saber qué va a pasar en el final. Pero la palabra del Señor no es así. Y a veces me ha pasado que por hacer eso, por querer pasar como a otro capítulo o a otra parte de la historia, me perdí toda la otra historia. Porque no es una novela, no es un cuento, es la palabra del Señor. Es la voz de Dios que yo tengo que escuchar. Entonces yo a la palabra de Dios debo darle tiempo. No, ya, 5 minutos ya. Y listo. ¿Y qué aprendí? Y por último, aunque tuviera 5 minutos, no leo una porción tan extensa. Pero eso yo la tengo que ir meditando. La tengo que ir masticando, ¿cierto? Rumiando. ¿Qué me quiso decir el Señor con esto? ¿Qué me quiso decir? ¿Qué me quiso decir? Y meditar en la palabra del Señor. Y cuando veamos algo difícil de comprender, porque van a haber momentos en que nos pasa eso. En esos momentos, en esas instancias, son grandiosas para decirle gracias, Señor, porque soy tan limitado que al ser tan limitado me hace ser enseñable. Me hace rendirme delante del Señor y decir, no entiendo esto, Señor. No entiendo lo que me quieres decir, pero necesito tu sabiduría, tu gracia, para poder entender lo que me quieres decir. Amén. Y es así el amor del Señor. Sabe que de verdad que el libro de Romanos es precioso y yo lo he intentado leer en muchísimas ocasiones. Y recuerdo que las primeras veces que lo leí me costaba mucho, no entendía. Lo volví a leer y no lo entendía, pero llega un punto que uno le dice, Señor, por favor, ayúdeme a entender su palabra, revéleme lo que me quiere decir, hasta que empieza la palabra del Señor a ser tan clarita, tan sencilla para nuestro corazón, para nuestro espíritu, que comienza a alimentarnos y el Señor comienza a hablarnos a través de ella. Y yo le contaba a mi esposo que en uno de los capítulos de Romanos que yo había leído me impactó tanto que lo tuve que escribir, ¿cierto que lo escribí a mano? Lo escribí, recorté la hoja y está ahí, en mi velador. Y cada vez, porque fue tan impactante lo que el Señor me habló, que lo tengo en mi velador para no olvidarme lo que me enseñó el Señor. Y es así la palabra del Señor que se nos va revelando. Por eso que cuando nos toque algún pasaje difícil, no nos frustremos porque no lo podemos entender. Va a llegar el momento en que el Señor se revele a nuestras vidas y nos diga, esto es lo que te quiero enseñar. Esto es lo que hay que aprender. Dios quiere revelarnos sus misterios. Él quiere darnos su sabiduría, Él quiere darnos inteligencia para poder entender su palabra. Y evitemos, de alguna manera, no lo cortemos de raíz, evitemos contenido basura. A veces puede ser entretenido, pero evitémoslo. Porque a veces nos va a dejar un vacío. Como el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero todo no me conviene. Busquemos al Señor en su palabra. Y para proclamar la salvación del Señor debemos hablar de Él. Y a veces queremos acercar a las personas diciéndole, no, si Dios es bueno, no, si Dios te va a ayudar a salir de ese problema, no, si Dios te va a sanar tu enfermedad. Pero ¿y si no? ¿Y si no?
Dios va a seguir siendo bueno, Dios va a seguir siendo misericordioso. Pero sus planes y sus propósitos los conoce Él. Y Él conoce nuestro corazón y Él conoce cómo vamos a actuar. Entonces, el llamado del Evangelio y de ir a ser discípulos no es decirle a las personas que Dios los va a sanar, que Dios va a mejorar su problema, porque puede que no. Y lo que va a pasar en las personas es que los va a desilusionar. Debemos hablarle a las personas de la salvación, ya que todo ser humano, y cuando nosotros no conocíamos a Cristo, estábamos desprovistos de la santidad y de la justicia de Dios. Dice que estábamos, por cuanto todos hemos pecado, ¿cierto? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la gente necesita saber que están destituidos de la gloria de Dios. Que por cuanto somos pecadores estamos bajo condenación. Pero gracias al Señor, que para aquellos que estamos en Cristo no hay condenación. Y así lo declara el apóstol Pablo en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero aquí ya hubo un proceso. Hubo un proceso de aceptar a Cristo en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que andar en Cristo Jesús. Y necesitamos contarle a la gente que necesitan esta gracia salvadora de Dios. Y que la única justicia aceptable delante de Dios se obtiene por Jesucristo, no por nuestras obras. Porque tendemos a decir, uy, era tan buena persona, sí, se ganó el cielo. Se ganó el cielo porque era súper buena persona, ayudaba aquí, ayudaba allá, era una, no sé, esta persona era un buen vecino, una buena vecina, y podemos decir características muy positivas de las personas, y llegan momentos a que yo sé que más de alguna vez usted lo ha escuchado, que todo muerto fue bueno, no hay ningún muerto malo, todos son buenos, y todos se ganan el cielo. Incluso hay algunos que le hacen fotitos con alitas, ¿cierto? Nubecitas, porque todos los muertos son buenos. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que se va al cielo aquel que cree en Jesús y en el sacrificio que Él hizo en la cruz, y tiene que creer que Él es hijo de Dios. Porque si uno pregunta por Jesús, muchos le van a decir, sí, conozco a Jesús. Fue un profeta, fue una súper buena persona, fue un gran maestro. Hay personas que hablan de Jesús como un gran maestro, muy sabio, muy buen consejero. Pero Jesús no era solo un gran maestro. Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, las personas tienen que creer que Él es el Hijo de Dios y que Él sacrificó su vida por darnos a nosotros vida eterna. Y que a través de su sacrificio tenemos victoria por sobre el pecado. Mediante la obediencia a su palabra, la dependencia del Señor y la sumisión a la voluntad de su Espíritu, es que nosotros tenemos victoria por sobre el pecado gracias al sacrificio de Jesucristo. Entonces debemos tener muy en claro que tenemos la obligación que cada uno de nosotros como creyentes, que es predicar el Evangelio. Cuando Jesús nos dice ir por el mundo y predicar mi Evangelio, es imperativo. No nos dice, bueno, si quieren, vayan y hagan discípulos. Si tienen tiempo, si es que pueden, si es que no tienen problemas con la familia, vayan y hagan discípulos. No, dice ir y hacer discípulos. Es más, Jesús mismo en sus palabras dice que todo aquel que ama más a su padre, a sus hermanos y todo, que no somos dignos de Él. Hay que dejar todo. Todo por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos recibido esa gracia maravillosa, hemos recibido esa salvación tan grande que no la merecíamos. Entonces, lo que damos, lo damos por gratitud. Si vamos y predicamos el Evangelio, si vamos y compartimos estas buenas noticias con las personas, es porque hay gratitud en nuestro corazón de no haber merecido esta salvación tan grande. Porque ¿quiénes somos nosotros para haber recibido esta salvación? ¿Quiénes somos para que el Señor se haya acordado de nosotros y haber dicho, ven,
tengo vida eterna para ti. Solamente tienes que creer en mi Hijo Jesucristo. Y esta salvación es para todos, sin distinción. Es que no es que Él tiene mucho dinero, tiene mucho conocimiento. Para Él también hay salvación. No es que esta persona no tiene nada, que también necesita salvación. Para aquel que está a punto de morir también necesita salvación, aunque haya sido la persona más mala del mundo. Si el Señor le da la oportunidad, en última instancia, en los últimos minutos, en los últimos segundos de su vida, si Dios le da esa oportunidad, también hay salvación para aquella persona. Solamente tienen que poner su fe en Jesucristo. Es solo eso. Nada más. No es nada difícil. No es nada imposible para el Señor. Es solamente creer con nuestro corazón, confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. El Evangelio de la Gracia es el único medio de salvación. Ya lo decía hace un ratito atrás, no hay obras buenas que yo pueda hacer que me lleven al cielo. Puedo ser la mejor persona aquí, pero eso no me va a llevar al cielo. El único poder que genera salvación a todo aquel que cree es el poder de Dios. Y cuando en el versículo 16 el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, en el vocablo griego es dinamis, que significa que es un poder dinámico, que no es un poder explosivo, porque el poder explosivo es como una dinamita. ¿Y qué hace cuando explota? Daña. En cambio, el poder dinámico es algo que da energía, que da vida. Y así es el poder de Dios. Nos da vida, nos da fuerza, nos bendice. Si el poder de Dios fuera explosivo, entre nosotros nos mata y hasta ahí llegamos. Pero es un poder dinámico que va transformando nuestras vidas, que nos va transformando y que regenera nuestra vida. Que ese poder proviene de Dios y solo le pertenece a Él. Y el único medio revelado de la justicia de Dios es que esto es por fe. Esto es por fe. Y Habacuc 2:4, por eso que el apóstol dice, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, porque está citando a Habacuc, al profeta Habacuc. Y esta doctrina de la justificación tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. No es que esto se haya escrito en el Nuevo Testamento, ya desde el Antiguo Testamento venían las raíces de que el justo por la fe vivirá, porque en Génesis 15:6 Dios trata a Abraham como justo. Dice que le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque creyó. Solamente eso. Y qué maravilloso, de verdad que cuando yo estudiaba y leía, yo decía, es tan simple, es tan sencillo, es solo creer, nada más. Solo creer que Dios tiene el poder para salvarme. Que Jesucristo vino a la tierra, murió en la cruz porque me justificó delante del Padre. Porque yo estaba muerta en mis delitos y en mis pecados, pero el Señor me salvó y me dio vida eterna. Y que si Él quisiera venir por mí hoy día, o quisiera venir por todos en conjunto, yo me voy a ir con Él, porque he recibido su salvación y porque vivo para Él. Y el pecado es una realidad que nosotros no podemos obviar. No podemos hacer la vista gorda frente al pecado porque anda acechándonos. El pecado anda acechándonos. El diablo quiere tentarnos. Recuerde que, mire, Él no es omnipresente, Él no es omnipotente, Él no tiene ninguna de las características de Dios, pero se llevó a 1/3 de los ángeles para hacerle daño a la humanidad. Porque Él quiere que la gente se vaya al infierno. Y entretiene a la gente. Y la ciega.
y cierra sus mentes y las mete en el pecado y empieza a jugar con nuestros pensamientos para dañarnos, para que nos alejemos del Señor. Y el pecado nos afecta. Y Dios, ¿saben qué? Es justo al manifestar su ira contra la humanidad, porque todo el mundo se rebeló contra Él. Porque por más que Él quiso que la humanidad se arreglara, ni aun con el diluvio se pudo arreglar. Ya estaba la humanidad corrompida por el pecado. Si Dios ignorase el pecado, entonces Él no sería santo. Y si Dios no juzgase el pecado, entonces sería injusto. Pero nuestro Dios es santo, es 3 veces santo y Él es justo. Y el ser humano es esclavo del pecado. Y solo Dios, solo Cristo puede librarnos de esa esclavitud. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, en los versículos 23 al 25, dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Estamos en una lucha constante con el pecado. Y eso también, cuando nosotros podemos hablar con las personas, hablar de Cristo y de la obra regeneradora que hace en nosotros debemos comunicar que esto va a ser una lucha constante, que esto no se termina cuando nosotros aceptamos a Cristo en el corazón. Esto sigue, el pecado nos persigue, el diablo nos acecha, anda como un león rugiente buscando a quien devorar, anda buscando hacernos daño. Pero nosotros tenemos ahora el beneficio de que nos acercamos a Cristo y somos aptos en su presencia. Porque si no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿cómo vamos a ir a la presencia de Dios? No tenemos cómo, no hay acceso a la presencia de Dios si no es a través de Jesucristo. Por eso que es tan importante que aceptemos a Jesucristo. Por eso que cuando las personas dicen: no, si yo creo en Dios, no sirve. Necesita creer en Dios, necesita creer que Jesús es el Hijo de Dios, aceptar a Cristo en su corazón para poder tener acceso al Padre. Si no, no hay forma. Puede sonar duro, puede sonar cruel, porque la gente a veces dice: no, pero es que así no es Dios, porque Dios me ama así, tal cual soy. Claro que sí, Dios nos ama y por eso es que mandó a su Hijo Jesucristo. Pero así como este evangelio es para todos, también es restrictivo, que si no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, entonces no podemos tener acceso al Padre. Entonces no hay salvación para nuestras vidas. No es solamente creer en Dios. Y a veces cuando la gente dice: es que no, es que Dios es amor. Claro que sí, está hablando de una característica principal del Señor, que Él es amor, pero está hablando de un Dios conforme al corazón de la persona. No está hablando a un Dios conforme a la Biblia. Por eso que necesitamos estudiar, meditar, escudriñar las Escrituras. Porque tenemos que hablar de un Dios que conocemos, pero de un Dios bíblico. No de un Dios que sí, Él es amor, lleno de compasión y de misericordia. Sí, pero si al pasar los días el Señor me lleva, ¿dónde se va a ir mi alma? ¿Dónde me voy? No es solamente creer en un Dios o en un Dios que es bueno, porque lo leíamos ahí en Romanos, cómo la gente dejó de darle la gloria, cómo empezó a adorar a criaturas y no al Creador, porque así es el corazón del ser humano, que se va con lo primero que encuentra. No, yo encuentro esto y saco, me gusta esto. Hay personas que yo he escuchado: me gusta esto del budismo, esto me gusta de tal cosa, esto me gusta de los cristianos, y al final tienen así una tremenda mezcla de un Dios que se formaron en su corazón. Porque quieren creer en algo superior a ellos, solamente por eso. Pero el creer en el Señor va mucho más allá de que Dios
es el creador del universo, de la tierra. No, Dios es nuestro Padre. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Jesucristo es el Hijo de Dios. Creemos en eso, en que es un solo Dios, pero que son 3 personas. Creemos en el Señor, pero creemos en el Señor que leemos en su palabra, en el Dios que nos habla todos los días, en el Dios que cuando nosotros oramos, Él contesta nuestras oraciones. Y todo aquel que cree en Cristo y en su obra expiatoria es perdonado y hecho heredero de la vida eterna. El hombre ha intentado conocer al Señor a través de la sabiduría. Ha buscado cómo conocerle. Han salido la filosofía, la psicología, entre otros, tratando de descubrir esto del ser humano, del interior, de las creencias, tantas cosas que han querido el ser humano investigar para saber quién es Dios. Pero es tan sencillo conocer al Señor. Y en estos días yo quedé muy impactada cuando fuimos al congreso de Dorcas. Hicieron una obra las hermanas de la 7ª A. Yo le digo a la hermana Elvira, qué linda la obra que hicieron. Y ella me dice que viene de un libro que yo nunca había escuchado, que es un libro que tiene más de 300 años, que se llama El Progreso del Peregrino. Entonces lo estoy leyendo. Y el escritor de ese libro, que se llama John Bunyan, era una persona que no tenía nada de estudios, pero que conoció al Señor, se convirtió al Evangelio, y que por proclamar el Evangelio lo metieron preso. Y estando preso, él escribió ese libro maravilloso, que después de la Biblia es el segundo libro más vendido. Y el autor de las Crónicas de Narnia, que es C.S. Lewis, habló de él diciendo que las Escrituras y que la palabra del Señor no es solo para los letrados, sino que aquel que no es letrado es enseñado a través de la palabra del Señor. ¿Y cuántos testimonios nosotros no conocemos de gente que aprendió a leer en la Biblia? Que comenzaron a leer la Biblia y el Señor le enseñó a leer. Y no es ajeno de mí, porque el papá de una amiga de allá de San Fernando, que es un gran predicador, que yo de verdad que me gozo cada vez que lo escucho hablar, él aprendió a leer en la Biblia. Entonces, esto no es para los más letrados, no es para la gente que es más inteligente, no es para la gente que tiene buena comprensión lectora. No, la palabra del Señor es para todos. Entonces, el ser humano ha tratado por tantos caminos de buscar a Dios, de encontrar a Dios, cuando aquí está. Es tan sencillo. Y por eso que nosotros cuando compartimos este mensaje debemos compartirlo de manera sencilla. No tenemos que tener palabras rebuscadas, no tenemos que decir, es que yo no tengo elocuencia quizás para hablar. Si aquí está todo. Es decir, Dios te ama tanto, Cristo vino, murió por tus pecados y quiere salvarte de la condenación eterna. Cristo quiere darte vida eterna. Llega un momento de tanta necesidad en el ser humano que llega esa instancia que es capaz de aceptar a Cristo en su corazón. Y Dios ha dado a conocer al ser humano todo lo necesario para que éste tenga comunión con su Creador. Y por esa misma razón es que como nosotros conocemos al Señor, como nosotros lo buscamos en su palabra, es que debemos proclamar con certeza la palabra del Señor, con convicción, porque hemos visto sus promesas cumplidas, porque hemos visto cómo la mano del Señor ha estado con nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros tendría algo que decir de Dios. Cuando yo estuve sola, el Señor estaba conmigo.
Cuando no tuve respuesta, el Señor respondió a mi petición. Cuando tenía hambre, llegó alguien y me dio de comer porque el Señor usó a esa persona para darme de comer. Cuando necesitaba un abrazo, vino una persona y con la ayuda del Señor me dio un abrazo y algo ocurrió en mi ser, algo ocurrió en mi interior. Tenemos tantos testimonios que contar del amor del Señor, que es por esa razón que cuando nosotros proclamemos la verdad del Señor, proclamemos la salvación del Señor, es que debemos hacerlo con convicción y con certeza. Y decirle a la gente que las promesas del Señor son ciertas. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A veces nos cuesta comprender la gracia. Nos cuesta experimentar los efectos de la gracia, incluso con nosotros mismos. Decimos, no, ya, ahora sí que la embarré, el Señor no me perdona. ¿Qué va a tener? Ahora se me viene algo porque lo hice mal. No debía haber hecho lo que hice. Pero su gracia es tan maravillosa, es tan grande que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y no es que yo lo miro una vez y sigo mi camino, no, mi mirada tiene que estar puesta completamente en Jesús, mi observación tiene que estar en Jesús, mi mirada tiene que estar en Él, avanzar. Ya, me equivoqué, pero no puedo desviar mi mirada, aunque me haya equivocado, está bien, porque somos seres humanos y nos vamos a equivocar, pero no podemos quedarnos ahí, tirados en el suelo, tristes, o si el pecado me hizo caerme quizás en el lodo cenagoso, o siento que estoy en un problema y no me puedo parar, no me puedo quedar ahí, tengo que poner mis ojos en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Tengo que poner mi mirada en el cielo, concentrarme en Él y seguir avanzando. Aunque nos cueste comprender la gracia, aunque nos cueste experimentar los efectos de la gracia, debo tener mis ojos en Cristo. Recordemos que el Espíritu Santo está constantemente haciendo su buena obra en nosotros. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, querida iglesia, no estamos terminados. No aceptamos a Cristo y nos llevamos 20, 30, los años que sean en el Evangelio y no, yo ya estoy lista, no tiene nada más que hacer el Señor conmigo. No, todos los días tiene que hacer algo el Señor. Todos los días tiene que ir renovando mi interior, porque lo de afuera se desgasta, pero lo de adentro, dice el apóstol Pablo, que se va renovando. Y es el Espíritu Santo que está trabajando en nosotros. Hasta que Cristo venga por segunda vez, ahí Él nos va a perfeccionar. Pero mientras tanto, está trabajando. Así que estamos en proceso. No nos desesperemos. Lo que somos hoy en el 2025, en el 2030 no vamos a ser los mismos. Vamos a estar distintos. Pero vamos a estar renovados a través del Espíritu Santo, si es que el Señor no viene antes. Y Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos. Dios quiere usarle a usted. Dios quiere usarme a mí, porque hay muchos que no conocen a Cristo. La gente se está muriendo sin Cristo. La gente muere de soledad. La gente está muriendo en los vicios. Veíamos, ¿cierto?, el día martes un joven que está en los vicios porque no pueden más con sus problemas e intentan ahogar sus penas, sus problemas en el alcohol, en las drogas, y no entienden que lo que necesitan es a Cristo. Pero estamos nosotros para llevar y anunciar este evangelio que tan bien le ha hecho a nuestras vidas. Debemos
llevar a las personas a la verdad, por amor, en gratitud, porque si Dios lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con ellos. Y llevémoslos siempre a los pies de Cristo, que puedan entender que solo a través de Cristo que tenemos salvación y vida eterna. Le voy a invitar a que se ponga en pie y vamos a orar al Señor. Y le vamos a pedir que nos ayude, que nos bendiga,